Todo empezó con un vacío extraño en mi pecho, como si algo invisible me estuviera arrancando pedazos del alma. Roberta, mi esposa, había cambiado. Antes era todo risas, caricias y noches largas llenas de complicidad. Pero de un tiempo para acá, su mirada se volvía distante, su risa se apagaba y sus salidas eran demasiado frecuentes. Siempre tenía una excusa, que la tienda, que unas amigas del trabajo, que necesitaba despejarse. Yo trataba de confiar, pero ese maldito vacío seguía creciendo. Fue un viernes, mientras trabajaba en un proyecto en la oficina, cuando un compañero, Diego, me dijo algo que me dejó helado. Santiago, creo que vi a tu esposa por la calle de Londres anoche, pero no estaba sola. Se me revolvió el estómago, pero intenté hacerme el fuerte. Seguro la confundiste, le respondí con una sonrisa que ni yo me creí. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Roberta con alguien más me atormentaba. Al día siguiente tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. La seguiría. El domingo, mientras ella decía que iría a casa de su amiga Paula, decidí quedarme a una distancia segura. Vi cómo tomaba un taxi y la seguí hasta llegar a una calle oscura, iluminada por luces de neón y con música que retumbaba desde los edificios. Allí estaba el lugar, la Casa de los Espejos, un cabaret que siempre había escuchado mencionar, pero nunca imaginé que Roberta pondría un pie ahí. Me quedé en el auto unos minutos, con el corazón golpeándome en el pecho. La vi entrar y poco después apareció un hombre alto, vestido elegantemente, que la abrazó como si fuera suya. Sentí como si un cuchillo me atravesara el pecho. Entré al lugar. No sé si fue el odio o la desesperación lo que me empujó, pero lo hice. Dentro, los espejos reflejaban versiones distorsionadas de mí. Todo era un caos. Risas, perfume barato, tragos servidos a medias. La encontré en un rincón, bailando con aquel tipo. No había duda, me estaba traicionando. Salí tambaleándome, con las piernas débiles y un nudo en la garganta. Una furia que nunca antes había sentido comenzó a consumir cada rincón de mi ser. No podía quedarme de brazos cruzados. Roberta tenía que pagar. Volví a casa esa noche sintiendo que mi vida había sido arrancada de raíz. No podía pensar en otra cosa que no fuera la sonrisa de Roberta, esa que alguna vez era solo mía, ahora compartida con otro. La rabia no me dejaba respirar. Sabía que esto no podía quedarse así. Fue entonces cuando recordé las conversaciones con Sandra, mi compañera de trabajo. Ella siempre hablaba sobre su conexión con cosas que iban más allá de lo natural. Nunca creí en esas cosas, pero en ese momento estaba dispuesto a todo. Al día siguiente, la busqué. Sandra, necesito tu ayuda, le dije sin rodeos. Ella me miró con esa sonrisa misteriosa que siempre me ponía nervioso. ¿Qué clase de ayuda, Santiago?, preguntó mientras encendía un cigarro. Quiero que me ayudes a castigar a alguien, a mi esposa. Hubo un silencio pesado entre nosotros. Sandra apagó su cigarro lentamente, como si saboreara mis palabras. Luego asintió. Sabes que esto tiene un precio, ¿verdad? Una vez que entremos en esto, no hay vuelta atrás. No me importaba. Lo único que quería era verla sufrir tanto como yo estaba sufriendo. Esa noche nos dirigimos a un terreno abandonado en las afueras de Teotihuacán. Sandra preparó el lugar con velas negras y símbolos extraños dibujados en el suelo. Me pidió que cortara mi mano y dejara que la sangre cayera en el centro de uno de los círculos. Al principio dudé, pero la imagen de Roberta con ese hombre me dio el valor. Repite conmigo, dijo Sandra, mientras comenzaba a murmurar palabras en un idioma que no entendía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si algo oscuro y antiguo nos estuviera observando. Cuando el ritual terminó, Sandra me miró con seriedad. Está hecho. Pero recuerda, Santiago,
Esto no solo la afectará a ella. Las maldiciones siempre encuentran la forma de volver a su origen. En ese momento no me importaba. Me sentía victorioso, como si finalmente hubiera recuperado el control de mi vida. Pasaron unos días antes de que empezara a notar los cambios en Roberta. Primero, dejó de arreglarse. Su rostro parecía apagado y sus ojos estaban rodeados de sombras. Luego comenzaron los gritos en medio de la noche. Me despertaba escuchándola llorar y gritar que alguien la estaba observando desde los espejos. Una noche entré a la habitación y la encontré parada frente al espejo, arañándolo como una loca. «Diles que se vayan, diles que me dejen en paz», gritaba mientras sus uñas sangraban. La situación empeoró rápidamente. Roberta empezó a evitar a la gente, su piel se volvió pálida y perdió mucho peso. Los doctores no sabían qué le pasaba. Un día, mientras caminaba por la Plaza de la Constitución, la encontraron vagando sin rumbo, murmurando cosas sobre sombras que la seguían. Fue internada en un hospital psiquiátrico. Cuando fui a visitarla, casi no la reconocí. Su cabello, antes sedoso y brillante, estaba desordenado y sucio. Su mirada estaba vacía, como si todo lo que alguna vez la hacía humana hubiera desaparecido. En ese momento sentí una satisfacción oscura. Ella estaba pagando por lo que me hizo, pero había algo más, algo en el fondo de mi mente que me decía que esto no había terminado. Pensé que la historia terminaba ahí, con Roberta encerrada en ese hospital psiquiátrico, pagando por sus pecados. Pero estaba equivocado. Había algo más oscuro, algo que yo no había anticipado, y su nombre era Gabriel. Gabriel, su amante, no tardó en aparecer. Un día lo vi parado frente a mi oficina esperándome. Era un hombre alto, de rostro afilado, con unos ojos oscuros que parecían perforarte el alma. Sabía quién era antes de que siquiera se presentara. «Tú fuiste quien le hizo esto a Roberta», dijo, sin rodeos, su voz baja pero cargada de amenaza. «No sé de qué hablas», respondí, intentando mantener la calma, pero mi cuerpo temblaba. «Lo sé todo, Santiago». Sandra habló. «Y créeme, vas a pagar por esto». Se fue antes de que pudiera decir algo más, dejándome con un nudo en la garganta y un miedo que no podía controlar. Esa noche no dormí. Cada sombra en mi casa parecía más alargada, cada ruido más amenazante. Algo estaba viniendo por mí. Días después, empecé a notar cosas extrañas. Mis herramientas de trabajo desaparecían. Mis planes se desmoronaban. Incluso los contratos más seguros se caían sin explicación. Pero eso no era nada comparado con lo que vendría después. Una noche, mientras regresaba de la oficina, sentí que alguien me seguía. Al girar la esquina de una calle oscura, lo vi. Era Gabriel, pero su rostro estaba distorsionado, como si algo inhumano lo estuviera poseyendo. Antes de que pudiera correr, se abalanzó sobre mí. El ataque fue brutal. Gabriel no usó armas, solo sus manos y una fuerza sobrehumana. Me dejó tirado en el suelo, incapaz de moverme. Lo último que vi antes de desmayarme fue su rostro, transformándose en una mueca de satisfacción oscura. Desperté en el hospital, pero ya nada era igual. Estaba paralizado de la cintura para abajo. Mis piernas eran inútiles y mi vida un desastre. El trabajo, la casa, todo desapareció. Terminé en un departamento sucio y barato en la colonia Doctores, sobreviviendo con la ayuda de caridad. A medida que pasaban los días, empecé a entender lo que Sandra me había advertido. Las maldiciones siempre encuentran la forma de volver a su origen. Mi cuerpo estaba roto, pero era mi mente la que realmente estaba pagando el precio. Roberta comenzó a aparecer en mis sueños, pero no como la mujer que una vez amé. Era un espectro, con la piel gris y los ojos vacíos. Me hablaba desde los espejos, acusándome, recordándome lo que le hice. ¿Valió la pena, Santiago?, me decía una y otra vez. El verdadero horror
no fue verla, sino darme cuenta de que tenía razón. Mi odio, mi venganza, todo me había llevado a este lugar de miseria y desesperación. Intenté buscar a Sandra, pero ella había desaparecido, dejando solo rumores de un final trágico. Un día, incapaz de soportar más el tormento, rompí todos los espejos de mi departamento, pero incluso en los vidrios rotos veía su rostro. Gritaba, lloraba, rogaba por perdón, pero no había nadie para escucharme. Mi historia no termina con una redención heroica, ni con una lección moral clara. Termina aquí, atrapado entre los restos de mi vida, sabiendo que mi deseo de venganza no solo destruyó a Roberta, sino también a mí. La verdadera maldición no fueron las sombras, ni los rituales, ni Gabriel. La verdadera maldición fui yo mismo. No sé si fue el alcohol, la curiosidad o simplemente la necesidad de escapar un rato de mi aburrida vida. Todo comenzó una noche en Tijuana. Había ido a visitar a unos amigos, pero la verdad es que ellos tenían planes que no incluían pasar toda la noche conmigo. Me dejaron en un bar en la Avenida Revolución, una calle llena de luces de neón y música que salía de cada rincón. Pedí un par de cervezas y observé a la gente. Era como si cada persona tuviera su propia historia oscura, algo que intentaban esconder detrás de risas y bailes. Fue entonces cuando un tipo en la barra, que claramente había bebido más de la cuenta, me dijo: si buscas algo diferente, prueba la Rosa Roja. Está unas calles más abajo. Pregunta por Valeria. No sabía si lo decía en serio o si estaba bromeando, pero algo en su tono me picó la curiosidad. Caminé hasta el lugar. Desde fuera parecía un club más, con luces rojas y un portero que me miró como si supiera exactamente por qué estaba allí. Entré y, sinceramente, casi me di la vuelta. No era mi ambiente, pero justo entonces la vi. Valeria. Era más mayor que las chicas que estaban por allí, pero había algo en ella. No sé si era su mirada, su postura o esa manera de moverse, pero terminé pidiéndola. Me llevó a un cuarto en la parte de arriba. Era pequeño, con luces tenues y un olor a incienso que hacía que todo pareciera irreal. Fue entonces cuando lo vi. En una esquina del cuarto había un altar, velas negras, imágenes de la Santa Muerte y un cráneo. Se me erizó la piel. Es mi protección, dijo como si fuera lo más normal del mundo. Yo intenté no mirarlo, pero no podía evitar sentirme incómodo. La noche transcurrió, aunque todo parecía envuelto en una sensación extraña, como si alguien nos estuviera observando. En un momento, Valeria me arañó la espalda. No le di importancia, pero después noté que limpió el pequeño rastro de sangre con un pañuelo rojo y lo dejó en el altar. Al salir, algo no me cuadraba. Había algo en ese lugar, en Valeria, que no podía quitarme de la cabeza, pero supuse que era solo mi imaginación, hasta que los días siguientes comenzaron a volverse una pesadilla. Al principio, pensé que era solo una resaca. Nada del otro mundo, un poco de cansancio, algo de dolor de cabeza, cosas que pasan después de una noche de excesos. Pero no mejoraba. De hecho, cada día me sentía peor. Empecé a despertarme sudando frío, como si algo me estuviera drenando por dentro. Mis amigos notaron que mi cara se veía pálida y algunos incluso bromearon sobre si había cogido algo en la Rosa Roja. Tal vez sea mejor que vayas al doctor, ¿no?, me dijo uno de ellos. Fui, pero no encontraron nada. Ninguna enfermedad, ningún problema físico. Pero yo sabía que algo estaba mal. Mi cuerpo estaba cambiando, y no para bien. Perdía peso rápidamente, aunque seguía comiendo. Y mis sueños, pesadillas sería más correcto. Soñaba con sombras que me rodeaban,
con velas negras encendidas y siempre con ese altar. Valeria aparecía en mis sueños, más joven, más hermosa, como si cada vez que yo me debilitaba, ella se fortaleciera. Despertaba con las marcas de sus arañazos quemándome la piel, como si fueran recordatorios de lo que había pasado esa noche. No podía más. Decidí volver a la Rosa Roja. Sabía que era una locura, pero necesitaba respuestas. Cuando llegué, todo parecía igual, pero esta vez sentía que las luces rojas eran más siniestras que antes. Pedí hablar con Valeria y al verla casi no la reconocí. Era perfecta. Su piel parecía más tersa, sus ojos más vivos, como si hubiera retrocedido años en el tiempo. ¿Qué me hiciste? Le solté de golpe sin rodeos. Valeria solo me sonrió, con esa expresión que no sé si era de burla o de lástima. No entiendo de qué hablas, cariño, respondió con un tono casi dulce, pero había algo en su voz que me hizo sentir como si estuviera jugando conmigo. No me creía una sola palabra. Mi mirada se desvió hacia el altar y ahí estaba el pañuelo rojo con manchas oscuras que parecían secas. Antes de pensar, me lancé hacia el altar para destruirlo, pero Valeria fue más rápida. Se interpuso entre mí y las velas y cuando intenté empujarla, sentí algo que no podía explicar. Su fuerza no era normal. Me sujetó como si fuera un niño y me lanzó contra la pared con un movimiento que no debería ser posible para alguien de su tamaño. No sabes con lo que estás jugando, Diego, dijo, ahora con un tono frío que me heló la sangre. Yo salí corriendo. No sabía qué estaba pasando, pero estaba seguro de que ella no era normal. Esa noche decidí buscar ayuda, porque algo me decía que si no hacía algo pronto, no iba a salir de esta con vida. Después de escapar de la Rosa Roja, me dirigí a un pequeño pueblo cerca de Tijuana, siguiendo el consejo de un taxista que mencionó a una curandera famosa por enfrentar cosas que no tienen explicación. Fue así como conocí a Dona Leticia, una mujer mayor con un semblante sereno pero firme que parecía cargar más historias de las que yo podría imaginar. Le conté todo, la noche con Valeria, el altar, el pañuelo con mi sangre y lo que había pasado cuando intenté destruirlo. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, me miró fijamente y dijo, lo que esa mujer hizo fue más que brujería. Ella está robando tu vida para alimentar la suya, pero no será fácil romper ese vínculo. Dona Leticia me llevó a una pequeña cabaña detrás de su casa, llena de hierbas secas, amuletos y símbolos extraños. Preparó un círculo con sal y encendió velas blancas, murmurando palabras en un idioma que no entendí. Me pidió que me sentara en el centro y que no saliera, sin importar lo que sucediera. Cuando comenzó el ritual, sentí como si algo invisible se aferrara a mi cuerpo, como si no quisiera soltarme. De repente, vi imágenes en mi mente. Valeria con su altar, colocando mi pañuelo en una caja junto con otros objetos similares. También vi cómo absorbía mi energía, rejuveneciendo mientras yo me debilitaba. Era como si una parte de mi alma estuviera atrapada con ella. Dona Leticia lanzó un grito y todo se volvió un caos. Las velas parpadearon violentamente y una fuerza invisible intentó sacarme del círculo. Me aferré al suelo con todas mis fuerzas mientras la curandera seguía rezando. Finalmente, todo se calmó y sentí como si algo pesado hubiera salido de mi pecho. Ya está, dijo Dona Leticia, agotada. Pero debes tener cuidado. Aunque rompí el vínculo, ella sigue ahí. Volví a Tijuana sintiéndome más ligero, pero no completamente bien. Aunque mi salud mejoró, había algo en mí que ya no era igual. Mirarme al espejo me hacía sentir extraño, como si una parte de mí hubiera desaparecido para siempre. Intenté buscar información sobre Valeria, pero me dijeron que había dejado la Rosa Roja pocos días después de mi última visita. No había rastro de ella.
Sin embargo, en otras ciudades empezaron a surgir rumores de una mujer con su descripción, vinculada a extrañas desapariciones y clientes enfermos. Decidí dejar todo atrás, pero con una lección clara: no todo lo que brilla es oro, y algunas puertas nunca deberían abrirse. Cada vez que paso por un lugar como la Rosa Roja, siento un escalofrío en la espalda, recordándome lo cerca que estuve de perderlo todo, o tal vez algo peor. No era fanático de las fiestas grandes, ni de las salidas con compañeros del trabajo, pero ese día insistieron tanto que no pude negarme. Emiliano, es tu cumpleaños, al menos déjanos hacer algo especial, decía Alfonso, mi compañero más cercano en la oficina. Lo conocía lo suficiente como para saber que su idea de especial rara vez era algo tranquilo. Cuando terminamos el día laboral, Alfonso me llevó junto con otros colegas a un lugar en Tepito. No sabía qué esperar. Desde que llegamos, el ambiente era denso, lleno de luces rojas y una música electrónica que retumbaba en el pecho. Sentí que no pertenecía a ese lugar, pero Alfonso no me dejó dar la vuelta. «Relájate, Emiliano. Esto te hará bien», me dijo mientras pedía una botella de tequila. Entonces la vi. Valeria. Una mujer de cabello negro como la noche, con movimientos que parecían hipnotizar a cualquiera que la mirara. Subió al escenario y todo a mi alrededor desapareció. Era como si el mundo se detuviera solo para observarla. Nuestros ojos se cruzaron y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ella sonrió, una sonrisa que no era solo coqueta, sino cargada de algo que no podía identificar. Alfonso notó mi reacción. «¿Te gusta? Puedo presentártela», dijo con una sonrisa burlona. Antes de que pudiera negarme, ella se acercó a nuestra mesa moviéndose como si flotara. «¿El cumpleañero?», preguntó mirándome directamente. Su voz era suave, pero sus palabras parecían un mandato. Me ofreció un trago. Dudé al principio, pero Alfonso y los demás comenzaron a animarme. «Es tu noche, hermano. Solo uno». Cedí. El sabor del tequila era más dulce de lo normal, pero no pensé mucho en eso. Después de unos minutos, todo en el club parecía más brillante, más intenso. Mi cuerpo se sentía ligero y mi mente despreocupada. Valeria se inclinó hacia mí, sus labios rozando mi oído. «¿Te gustaría un momento a solas?». No sé por qué dije que sí. Algo en mí sabía que no estaba bien, pero no podía resistirme. Me llevó a un rincón más privado del club, donde las luces eran más tenues y el ruido de la música apenas llegaba. «Eres diferente», me dijo jugando con un mechón de su cabello. «No eres como los otros hombres que vienen aquí». Quise responder, pero las palabras no salían. Mi mente estaba nublada, como si una parte de mí estuviera luchando por mantenerse en control, pero otra simplemente se rendía ante ella. Esa noche fue solo el comienzo. Los días siguientes no podía dejar de pensar en Valeria. Su imagen estaba grabada en mi cabeza como un tatuaje, y cada vez que intentaba concentrarme en mi trabajo o en mi esposa, Camila, su rostro volvía a mi mente. Entonces llegó el mensaje. «¿Nos vemos esta noche?», decía. Nos encontramos en un café pequeño en Coyoacán. Era extraño verla fuera del ambiente del club, pero incluso ahí tenía una presencia que atraía miradas. Pasamos horas hablando, aunque en retrospectiva no recuerdo mucho de lo que dijo. Era como si su voz tuviera el poder de distraerme de todo lo demás. A partir de ese momento, los encuentros se hicieron frecuentes. Valeria siempre sabía cómo hacerme sentir especial, pero había algo en ella que no terminaba de encajar. Sin embargo, yo estaba demasiado involucrado para darme cuenta. Las semanas pasaron y lo que empezó como una curiosidad se transformó en una obsesión.
Me encontraba con Valeria cada vez que podía. Dejaba excusas vagas en casa para Camila, mi esposa. Trabajo extra, decía, aunque sabía que estaba jugando con fuego. Valeria parecía saber exactamente cómo manipularme. Cada vez que me mostraba dudas o quería ponerle fin, ella me atrapaba con una sonrisa, un toque o esa voz que parecía susurrar directamente a mi alma. Los encuentros ya no eran solo en cafés o lugares públicos. Me llevó a su apartamento en Coyoacán, un lugar que parecía sacado de otra época. Había velas por todas partes, espejos antiguos y un aroma dulce que llenaba cada rincón. Era un lugar acogedor, pero al mismo tiempo tenía algo inquietante, como si estuviera diseñado para mantenerte atrapado. Valeria me hacía sentir cosas que no había experimentado antes, pero al mismo tiempo, cuando no estaba con ella, sentía un vacío. Algo dentro de mí sabía que esto no era normal, que no era simplemente una aventura, era algo más oscuro. Fue durante una de esas noches cuando noté por primera vez que algo iba mal en casa. Camila había empezado a sentirse débil. Al principio pensábamos que era estrés, pero su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Se quejaba de dolores de cabeza constantes, insomnio y pesadillas que la despertaban gritando. «Emiliano, hay algo raro en esta casa», me dijo una noche mientras yo miraba mi teléfono distraído. «Siento que alguien nos está observando». Una parte de mí sabía que esto no podía ser una coincidencia. Camila nunca había sido una persona supersticiosa, pero ahora hablaba de sombras que veía en las esquinas y de una presencia que sentía cuando estaba sola. «Seguramente es el estrés», le respondí, tratando de evitar cualquier conversación que me obligara a enfrentar mis propios actos. Pero dentro de mí, algo empezó a inquietarme. Las cosas empeoraron cuando Camila me confesó que había soñado con una mujer de cabello negro que se reía de ella mientras la observaba desde el pie de la cama. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Podría ser Valeria? No, me dije. No tenía sentido. Sin embargo, esa noche, mientras dormía, tuve un sueño extraño. Estaba en el apartamento de Valeria, rodeado de sombras que susurraban mi nombre. En el centro de todo estaba ella, mirándome con una sonrisa que ahora parecía mucho menos atractiva y mucho más aterradora. Cuando desperté, supe que algo estaba mal, pero en lugar de detenerme, volví a verla. Era como si no pudiera escapar, como si una fuerza invisible me empujara hacia ella, aún sabiendo que estaba destruyendo todo lo que tenía. El vacío que sentía entre los momentos con Valeria y mi vida en casa se hacía cada vez más grande. Camila seguía deteriorándose, pero yo no podía detenerme. Era como si estuviera atrapado en un laberinto del que no quería salir. Una tarde, mientras estaba en el apartamento de Valeria, noté algo extraño. Sobre la mesa del comedor había unos papeles desordenados. Me acerqué con curiosidad y encontré un contrato de venta. Al principio no entendí, pero cuando vi mi nombre en el documento, mi corazón dio un vuelco. Era la casa que había comprado hacía poco a su nombre. Habíamos hablado de tener un lugar donde escapar, pero nunca mencionó que la había vendido. Me sentí traicionado, como un tonto. Esperé a que saliera del baño para enfrentarla. ¿Por qué vendiste la casa? ¿Qué es esto, Valeria? Le pregunté con una mezcla de furia y desesperación. Ella se detuvo, me miró y, para mi sorpresa, comenzó a reír. ¿De verdad pensaste que esto era algo más que un juego?, dijo con un tono frío, completamente distinto al que solía usar conmigo. Su sonrisa era cruel, casi inhumana. No eres el primero, Emiliano, y definitivamente no serás el último. Los hombres como tú son tan fáciles de manejar. Un poco de atención, unos cuantos suspiros, y están dispuestos a darlo todo.
Sus palabras me golpearon como una bofetada. Todo lo que había hecho por ella, todo lo que había sacrificado, ahora era evidente que no significaba nada. Con el corazón roto, volví a casa, solo para encontrar a Camila más enferma que nunca. Apenas podía levantarse de la cama. La llevé al hospital, pero los médicos no encontraban ninguna explicación lógica. «Puede ser algo psicológico», dijo uno, pero yo sabía que no era eso. Había algo más. Esa noche, nuestra vecina doña Lupita vino a visitarnos. Era una mujer mayor, conocida en el barrio por sus remedios caseros y su conocimiento de cosas fuera de lo común. Cuando vio a Camila, frunció el ceño. «Esta no es una enfermedad normal, Emiliano», dijo con un tono serio. Le conté a medias lo que estaba pasando, evitando mencionar a Valeria directamente. Lupita me miró con una mezcla de lástima y desaprobación. «Conozco a alguien que puede ayudarte. Es una curandera en Tepito. Si hay algo oscuro detrás de esto, ella lo sabrá». Al principio dudé. No creía en esas cosas. Pero el miedo y la culpa me estaban consumiendo. Esa misma noche fui a buscar a la curandera. La mujer, llamada Rosa, era alta, con ojos oscuros que parecían ver más allá de lo físico. Apenas crucé la puerta de su pequeña tienda, me detuvo con un gesto de la mano. «No digas nada, puedo sentirlo. Estás marcado, hijo. Hay algo oscuro siguiéndote». Su declaración me dejó helado. Le conté todo, desde Valeria hasta la enfermedad de Camila. Rosa asintió lentamente, como si todo tuviera sentido. Esa mujer no es solo una bailarina. Es parte de algo más grande, algo mucho más peligroso. Usa magia negra para controlar a los hombres y destruir a quienes los rodean. Supe en ese momento que mi vida no solo estaba en peligro, sino que había puesto en riesgo todo lo que amaba. Rosa me explicó que el vínculo que Valeria había creado conmigo no era fácil de romper. «No basta con alejarte de ella», dijo mientras encendía una vela negra. «Hay algo más profundo que debes enfrentar. Ella te ha marcado, y esa marca no se borra con palabras». Me indicó que debía recolectar todo lo que estuviera relacionado con Valeria. Regalos, ropa, incluso recuerdos. Cada objeto que ella te haya dado lleva su energía. Si quieres liberar a tu esposa, debes romper este vínculo completamente. Esa misma noche volví al apartamento, revolviendo mis cosas con desesperación. Todo lo que había tocado Valeria parecía contaminar el aire a mi alrededor. Reuní cada cosa en una caja y regresé a la tienda de Rosa al amanecer. El ritual comenzó al caer la noche. Rosa dibujó un círculo con sal en el piso y colocó mis pertenencias en el centro. Mientras recitaba palabras en un idioma que no entendía, el aire en la habitación se volvió pesado, como si algo invisible nos estuviera observando. De repente, las velas comenzaron a parpadear. Sentí un calor abrasador en el pecho, como si algo estuviera siendo arrancado de mi interior. Rosa gritó: «¡No te detengas! ¡Piensa en Camila, en salvarla!». En ese momento, una imagen de Valeria apareció en mi mente, riéndose. Era como si ella supiera lo que estaba haciendo y estuviera intentando detenerme. «Concéntrate, Emiliano», gritó Rosa. Con un último esfuerzo, logré bloquear la imagen y de repente las velas se apagaron. El cuarto quedó en silencio absoluto. «Lo hemos logrado, pero no estás a salvo todavía», dijo Rosa, respirando con dificultad. «Ella no dejará que esto termine tan fácilmente». Aunque el ritual había sido un éxito parcial, Rosa me advirtió que Valeria seguiría siendo un peligro mientras no renunciara por completo a todo lo que me había llevado a ella. Mi orgullo, mi ambición y mi obsesión con lo prohibido. Me aconsejó visitar la Basílica de Guadalupe para hacer un sacrificio simbólico y pedir protección. Esa mañana,
Fui al santuario con el corazón cargado de culpa. Llevé una fotografía de Camila y todo lo que representaba mi antigua vida. Mi billetera, mis relojes caros, incluso la llave de mi auto. Al llegar frente a la Virgen, me arrodillé y comencé a rezar. No soy un hombre perfecto. He cometido errores que casi destruyen todo lo que amo, pero te pido que protejas a Camila y que me des la fuerza para empezar de nuevo. Al colocar las pertenencias en el altar, sentí una paz que no había experimentado en semanas. Por un momento pensé que todo estaba terminado, pero al salir de la basílica la vi. Valeria estaba al otro lado de la calle, mirándome con esa sonrisa que ahora me aterrorizaba. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. No iba a dejarme ir tan fácilmente. Volví a casa con el corazón acelerado. Camila parecía más tranquila, como si la pesada nube que la había rodeado finalmente se hubiera disipado. Pero el daño ya estaba hecho. Cuando le conté todo, su reacción fue de una mezcla de incredulidad y tristeza. «¿Cómo pudiste hacernos esto, Emiliano?», dijo entre lágrimas. «Te amaba, confiaba en ti, pero no sé si puedo seguir contigo después de esto». Sus palabras eran como dagas en mi corazón. Intenté explicarle, rogarle que me diera otra oportunidad, pero sabía que estaba siendo egoísta. Camila merecía algo mejor que yo. Se fue esa misma semana, llevándose las pocas cosas que le quedaban. Me quedé solo en nuestro apartamento vacío, enfrentando las consecuencias de mis decisiones. Meses después, encontré un trabajo sencillo en un pequeño taller mecánico. Vivo en un modesto departamento en las afueras de la ciudad, lejos del caos de Tepito y de los lugares que solía frecuentar. Aunque intento seguir adelante, hay noches en las que siento una sombra en la esquina de mi habitación o escucho una risa suave que me hiela la sangre. Sé que Valeria no ha terminado conmigo y tal vez nunca lo haga, pero ahora al menos tengo la certeza de que por primera vez en mucho tiempo estoy luchando por algo real, mi redención. El barrio Roma nunca dormía. Las luces de neón iluminaban las calles llenas de ruido, risas forzadas y un constante eco de autos. Para muchos era solo un lugar para pasar un rato, pero para mí era mi hogar, mi trabajo, mi trampa. Esa noche el aire tenía un olor extraño. Había algo diferente, como si las sombras fueran más densas. Caminaba por las mismas calles de siempre, con los tacones resonando en el pavimento, pero sentía que alguien me observaba. Me detuve bajo la luz de un poste, encendí un cigarro y traté de calmarme. La gente pasaba sin mirarme, como siempre. Fue entonces cuando lo vi. Rodrigo se acercaba lentamente, con una rosa en la mano, como siempre lo hacía. Su presencia solía darme paz, pero esa vez algo estaba mal. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, y aunque sonreía, su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Te traje esto, Cristina», dijo, extendiéndome la rosa. «Gracias, Rodrigo. ¿Estás bien? Te ves diferente». Él solo asintió y se sentó a mi lado en el banco de siempre. Durante un rato hablamos de cosas sin importancia, pero su voz sonaba distante, como un eco. Luego, de repente, me miró fijamente. «No voy a volver, pero quería agradecerte por todo, por ser tú». Antes de que pudiera responder, se levantó y se fue, caminando hacia una calle oscura. La rosa que me dejó en la mano parecía más vieja, como si hubiera estado marchitándose por días. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de sirenas en la calle. Desde mi ventana vi a los vecinos reunidos, susurrando. Algo malo había pasado. Bajé para ver qué ocurría y escuché su nombre. Rodrigo. Lo habían encontrado en un callejón no muy lejos de ahí. «Lo apuñalaron», dijo una mujer. «Dicen que fue anoche, como a las 10.
El mundo se detuvo. A las 10, yo estaba con él. Pero si murió antes, ¿con quién estuve? Volví a mi cuarto, cerré la puerta y me dejé caer al suelo. La rosa que me había dado seguía en la mesa. Ahora estaba completamente seca, como si hubiera estado ahí por semanas. Un pensamiento me cruzó la mente. Rodrigo había venido a despedirse. ¿Era posible que lo que vi no fuera él, sino su espíritu? Con el corazón lleno de preguntas, decidí ir a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Tal vez alguien ahí pudiera ayudarme. Entré al templo, donde el aroma a incienso llenaba el aire. Me senté en una banca y cerré los ojos, tratando de encontrar paz, pero la paz no llegó. «Pareces perdida, hija», dijo una voz suave. Era una mujer mayor, con cabello gris recogido en un moño. Me miraba con ojos sabios, como si supiera más de lo que decía. No sé por qué, pero le conté todo. Cómo Rodrigo había venido a verme, cómo supe de su muerte al día siguiente. Ella me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Los muertos a veces regresan cuando tienen algo que resolver», dijo finalmente. ¿Estaba en paz con su vida? Pensé en las veces que Rodrigo me hablaba de sus problemas. Siempre mencionaba deudas con alguien en Tepito. ¿Sería eso lo que lo mantenía aquí? La mujer me miró fijamente. «Si quieres ayudarlo, debes encontrar la raíz de su tormento. Pero ten cuidado, no todos los espíritus buscan la paz». Esa noche, tomé un taxi y pedí que me dejara cerca de Tepito. El barrio tenía una fama peligrosa, pero no me importaba. Rodrigo había venido a mí por una razón, y yo necesitaba saber por qué. Después de preguntar a varias personas, alguien mencionó a un hombre llamado Elías, un agiota conocido por sus métodos brutales. Lo encontré en una bodega al final de una calle estrecha. «¿Qué quieres?», me preguntó mirándome con desconfianza. «Saber qué pasó con Rodrigo», respondí, tratando de sonar firme. El hombre se rió, pero no era una risa auténtica. Había algo oscuro en ella. Rodrigo fue un imbécil. Me debía dinero, pero eso no fue todo. Robó algo que no debía. ¿Qué robó? Elías se inclinó hacia mí susurrando: «Un relicario. Dicen que estaba maldito, pero él no me creyó. Y ahora míralo». Me congelé al escuchar sus palabras. Rodrigo nunca me mencionó un relicario, pero si lo había robado, eso explicaría muchas cosas. «¿Qué hiciste con el relicario?». Elías me miró con seriedad. «Lo destruí, pero creo que el mal ya estaba hecho. Rodrigo no puede descansar, y tú tampoco si sigues metiéndote en esto». Esa noche volví a mi cuarto con la cabeza llena de pensamientos. Mientras intentaba dormir, el aire se volvió frío. Entonces lo escuché. «Cristina». Abrí los ojos de golpe. Rodrigo estaba ahí, de pie junto a la mesa, su figura translúcida, sus ojos llenos de tristeza. «Rodrigo, ¿qué necesitas?», pregunté temblando. «El relicario no fue destruido. Necesito que lo encuentres». Antes de que pudiera responder, desapareció, dejando solo el eco de su voz. A la mañana siguiente, regresé a Tepito. Encontré a Elías y lo enfrenté. «No destruiste el relicario, ¿verdad?». El hombre bajó la mirada. «No pude. Está enterrado en el callejón donde lo mataron. Esa noche, con una pala en mano, fui al callejón. Cavé en el lugar donde encontraron a Rodrigo y finalmente lo encontré. Un relicario negro, frío al tacto. Cuando lo sostuve, sentí una presencia a mi alrededor. El aire se volvió pesado y la figura de Rodrigo apareció frente a mí. «Gracias, Cristina. Ahora puedo descansar». Antes de desaparecer, me sonrió por última vez y dejó algo en el suelo. Una rosa roja, vibrante y fresca. Me quedé ahí, sola, pero en paz. Sabía que Rodrigo finalmente había encontrado su descanso, y yo también.
Guadalajara es una ciudad enorme, llena de luces y vida, pero para mí siempre fue un lugar vacío. Vivía solo en mi pequeño departamento, programando desde casa, perdiendo horas frente a una pantalla y contando los días como si fueran idénticos. Hasta que la conocí, todo comenzó cuando decidí entrar al Santuario del Placer, un club que había visto en innumerables ocasiones, pero que nunca me atreví a visitar. La curiosidad me ganó. Al cruzar la puerta, el aire pesado, lleno de música y risas, me hizo sentir fuera de lugar. Pero ahí estaba ella, Valeria. Era imposible no mirarla. Sus movimientos eran hipnóticos, su risa resonaba como campanas entre el bullicio. Había algo en ella que me hacía sentir vivo, algo que nunca había sentido antes. Durante semanas regresé al club, siempre buscando su atención. Una noche finalmente hablé con ella. Me presenté nervioso, tartamudeando, mientras ella me miraba con una mezcla de curiosidad y lástima. Samuel, ¿verdad? Mira, no te lo tomes a mal, pero no estoy interesada en nada serio. Solo hago mi trabajo. Su respuesta fue directa, pero no me detuvo. Cada rechazo me hacía volver con más determinación. Empecé a gastar más dinero del que podía permitirme, comprando su tiempo, esperando que me viera de manera diferente. Pero nada cambiaba. Esa obsesión empezó a consumir mi vida. Pasaba los días pensando en ella, imaginando escenarios donde me amaba, donde yo era suficiente. Pero la realidad siempre me golpeaba cuando volvía a ese club, viendo cómo atendía a otros con la misma sonrisa que alguna vez creí especial. Una noche, después de otro rechazo, Isabela, una de las trabajadoras más veteranas del club, se sentó junto a mí. Me observó en silencio antes de hablar. Chico, estás perdiendo el tiempo. Valeria no es para ti. Nunca lo será. Sus palabras me dolieron, pero antes de que pudiera responder, continuó. Hay formas, ¿sabes? Hay gente que puede ayudarte, aunque no te va a salir barato. Al principio pensé que se burlaba, pero su mirada era seria. Me habló de una mujer en Tlaquepaque, doña Luisa, una curandera conocida por hacer rituales oscuros. Si realmente la quieres, ella puede ayudarte. Pero ten cuidado, muchacho. Estas cosas siempre tienen un precio. Esa noche, mi mente era un caos. Sabía que era una locura, pero mi obsesión por Valeria era más fuerte. Decidí buscar a doña Luisa. Al día siguiente fui a su casa, un lugar que parecía sacado de una película de terror. Velas parpadeaban en cada rincón y figuras de la Santa Muerte decoraban el altar. Doña Luisa me miró con ojos penetrantes. Quieres que alguien te ame, ¿no? Lo veo en tus ojos. Pero este camino no es fácil. Una vez que empieces, no hay marcha atrás. Me pidió un objeto personal de Valeria, algo que pudiera vincularla al ritual. Regresé al club y conseguí un pañuelo que había dejado. Cuando volví, doña Luisa inició el ritual, invocando fuerzas que no comprendía. Al final, me miró y dijo, ella vendrá a ti, pero recuerda, chico, la Santa Muerte no da nada gratis. Pasaron días después del ritual, días en los que cada segundo se sentía eterno. No sabía si había sido estafado o si algo realmente estaba por suceder. Pero justo cuando comenzaba a perder la esperanza, una noche escuché un golpe en mi puerta. Abrí y allí estaba Valeria. Parecía una versión rota de la mujer que había idolatrado. Su cabello estaba desarreglado, sus ojos hundidos y su ropa desgastada. No era la mujer segura de sí misma que conocí en el club. Samuel, necesito ayuda, dijo, con una voz temblorosa. Me explicó que el club había cerrado después de una redada policial y que había perdido todo. No tenía a dónde ir ni a quién recurrir. Mi corazón se llenó de una mezcla de satisfacción y compasión. Finalmente,
estaba conmigo. Claro, Valeria, puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, respondí, tratando de ocultar mi entusiasmo. Los primeros días fueron como un sueño. Valeria se mostraba agradecida, amable, incluso cariñosa. Pero había algo extraño en ella. Trajo consigo una figura de la Santa Muerte, la colocó en mi sala y comenzó a hacerle ofrendas. Velas, flores e incluso pequeños vasos de tequila. Es mi fe, Samuel. Me ha protegido toda mi vida, me dijo cuando pregunté. Aunque me incomodaba, no quise discutir. Pensé que tal vez era parte de su cultura, algo inofensivo, pero pronto cosas extrañas comenzaron a suceder. Las noches se volvieron inquietantes. A veces me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien me observaba. Las sombras en mi cuarto parecían moverse y el ambiente se sentía más pesado. Valeria, sin embargo, actuaba como si todo fuera normal. Incluso comenzó a hablar más abiertamente de sus rituales. La Santa Muerte siempre toma lo que se le debe, decía con una sonrisa que me helaba la sangre. Con el paso del tiempo, nuestra relación comenzó a cambiar. Valeria dejó de ser la mujer dulce y agradecida que había llegado a mi puerta. Se volvió distante, fría y cada vez más exigente. Necesitamos más velas para el altar, me decía con tono autoritario, y yo obedecía sin cuestionar. Un día, mientras estaba fuera de casa, decidí deshacerme de la figura de la Santa Muerte. Sentía que era el origen de toda la tensión que se había instalado en mi hogar. Tomé la estatua y la arrojé a un contenedor de basura lejos de mi edificio. Esa misma noche, algo cambió. Me desperté con una fiebre intensa, un dolor insoportable en el pecho y un extraño sueño que no podía recordar del todo, pero que involucraba una sombra al pie de mi cama. Al día siguiente, todo comenzó a desmoronarse. Perdí un contrato importante en el trabajo, algo que jamás había sucedido antes. Mi computadora, mi herramienta principal de trabajo, se averió sin explicación. Valeria, en lugar de consolarme, parecía disfrutar de mi desgracia. Te advertí que la Santa Muerte no perdona, dijo con una calma perturbadora. Esa misma semana me di cuenta de que mi cuenta bancaria estaba casi vacía. Valeria había estado gastando dinero sin mi permiso. Cuando la enfrenté, simplemente rió. ¿Qué esperabas, Samuel? ¿Que esto fuera para siempre? Y así, un día, se fue. No solo me dejó con el corazón roto, sino también con deudas, sin trabajo y con una sensación de vacío que no podía explicar. Decidí buscar respuestas y mi única opción era volver con doña Luisa. Regresar a la casa de doña Luisa fue como enfrentar un eco de mis peores decisiones. Cuando crucé la puerta, su sonrisa no era de bienvenida. Era de alguien que ya sabía por qué estaba allí. Valeria te dejó, ¿verdad?, dijo sin rodeos mientras encendía una vela en el altar lleno de imágenes de la Santa Muerte. Asentí, intentando mantener la calma, pero mi desesperación era evidente. Me mentiste, dijiste que el ritual me uniría a ella. Doña Luisa rió, una risa seca que retumbó en la pequeña sala. Yo nunca te mentí, tú querías a Valeria y la tuviste, pero no preguntaste cómo ni por cuánto tiempo. Sus palabras eran como cuchillos. Le exigí respuestas y lo que escuché me dejó helado. Valeria había estado involucrada en el ritual desde el principio. Ella y doña Luisa habían planeado todo. El ritual no era para unirnos, sino para drenarme de todo lo que tenía, mi dinero, mi energía, mi alma. Valeria sabía que su tiempo en el club se acababa. Necesitaba un lugar donde caer y alguien a quien usar. Tú fuiste el peón perfecto, explicó doña Luisa mientras colocaba un vaso de agua frente a la estatua. No puede ser, ella no haría eso, murmuré, más para convencerme a mí mismo que para refutar lo evidente. Ah, chico, la Santa Muerte no juega. Ella toma lo que se le debe. Y tú eras parte del trato.
Me quedé sin palabras. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, no había sido por amor, había sido por un engaño cuidadosamente calculado. Salí de esa casa con la cabeza dando vueltas. No podía entender cómo había sido tan ingenuo, tan ciego. Pero la peor parte era que algo dentro de mí sabía que la pesadilla aún no había terminado. Los días que siguieron fueron un descenso al infierno. Mi salud empeoraba rápidamente. Perdí más peso del que creía posible y mi piel adquirió un tono pálido y enfermizo. La figura de la Santa Muerte, la que había tirado, reapareció en mi sala. No tenía idea de cómo había llegado ahí, pero su presencia era inconfundible. Las noches se volvieron aún más aterradoras. Escuchaba susurros en las sombras, pasos que resonaban en mi apartamento vacío. Intenté deshacerme de la estatua otra vez. La arrojé al río Santiago, convencido de que no podía regresar. Pero esa misma noche la encontré de nuevo en mi habitación, esta vez cubierta de flores marchitas y velas apagadas. Samuel, Samuel, susurraba una voz profunda mientras dormía. Cada vez que abría los ojos, la figura parecía estar más cerca de mi cama. Mis días se llenaron de paranoia. No podía trabajar, no podía salir de casa. Los pocos amigos que tenía dejaron de contestar mis llamadas. Estaba completamente solo. Una noche, la pesadilla alcanzó su clímax. Desperté de un sueño inquietante para encontrarme rodeado de sombras que se movían como si tuvieran vida propia. En el centro de mi habitación, la estatua de la Santa Muerte parecía respirar como si estuviera viva. «Te advertí, Samuel», dijo una voz que resonaba en mi cabeza. «Todo tiene un precio». No podía moverme, no podía hablar. Sentí como si algo estuviera siendo arrancado de mi interior, una fuerza vital que no sabía que tenía. Era como si estuviera siendo vaciado. Cuando finalmente pude moverme, todo había desaparecido, pero algo dentro de mí estaba roto, algo que nunca podría recuperar. Ahora vivo en las calles de Guadalajara, una sombra de lo que una vez fui. Las personas me evitan y los pocos que se atreven a mirarme parecen ver algo más que un hombre. Ven a alguien marcado por fuerzas que no comprenden. La estatua aún me sigue. Siempre está ahí, al borde de mi visión, recordándome que fue mi ambición y mi obsesión lo que me llevó a este destino. Si estás escuchando mi historia, te lo ruego. No busques caminos fáciles, el amor no se compra y el destino no se manipula sin pagar un precio. Y créeme, ese precio es mucho más alto de lo que puedes imaginar.